Es un poco abrumador para mí estar aquí en Bethlehem College, hablando con los educadores. ¡Qué privilegio! Porque van a llegar a nuestros niños a través del aula, no del púlpito. Creo que eso es emocionante. Nuestra organización no es solo transnacional, es transconfesional. Por eso realmente apreciamos este enfoque para mejorar la alfabetización bíblica. Y vaya iniciativa que representa esta reunión, simplemente lo aprecio. Como algunos de ustedes sabrán, escribimos un libro que se ha convertido en un texto definitivo, Códigos Cósmicos, Mensajes Ocultos desde el Borde de la Eternidad, pero es un tomo muy pesado. Así que tenemos un pequeño resumen llamado Tesoros Escondidos. Y eso es lo que voy a utilizar para esta pequeña reunión. Yo llego a todo este tema desde una formación ejecutiva de alta tecnología en lugar de una formación de seminario. Y debido a eso, quizás tenga una perspectiva un poco diferente. Este pequeño diagrama es solo un calentamiento. Hablaremos de sus implicaciones más adelante en la charla. Pero nota que en la Biblia, por supuesto, hay 12 tribus de Israel, y siempre puedes omitir una y todavía tener 12. Quizás te preguntes cómo se hace eso, no con este diagrama, lo verás un poco más adelante. Pero ese es solo mi pequeño adelanto para asegurarme de que todo lo demás funciona, así que sigamos adelante. Vamos a hablar de tesoros escondidos. Debo decirles desde el principio que me siento muy frustrado en una transmisión en la que un comentarista cristiano hace alguna declaración positiva sobre la Biblia, pero siempre la precede con una pequeña advertencia. No se puede probar la Biblia, pero, y luego continúan haciendo su declaración positiva. Estoy tan cansado de eso, porque sí, sí se puede. Y quiero mostrarles algunas cosas que creo que los pondrán en una posición un poco diferente con respecto a este increíble tesoro que tenemos aquí en nuestro regazo. Desde una perspectiva un poco diferente. Pero en nuestro librito tenemos una advertencia al respecto. Es como una advertencia cosmética en un medicamento recetado o algo así. Esta presentación puede resultar perjudicial para la comodidad de presuposiciones muy arraigadas. Y no intentamos tener favoritos, tendremos algo en esta sesión informativa para ofender a todos. Así que haremos lo que podamos. Nuestro ministerio realmente se ha basado en 2 descubrimientos. Y estos descubrimientos no debes aceptarlos porque yo los afirmo, quiero que los cuestiones en tu propio estudio. Este descubrimiento son estos 66 libros que fácilmente llamamos la Biblia. A pesar de que fueron escritos por más de 40 chicos diferentes que ni siquiera se conocían. Y sin embargo, a pesar de eso, hay 66 libros de más de 40 autores, y esto se reunió durante un periodo de aproximadamente 2000 años. Ahora bien, el descubrimiento importante que surge de esto es que hay 2 descubrimientos. La primera son los 66 libros escritos por más de 40 tipos diferentes durante varios miles de años. Es un sistema de mensajes integrado. Lo estoy usando como un término técnico, no estoy diciendo que haya un tema en el Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo, no, mucho más que eso. Lo que necesitas descubrir es que cada número, cada nombre de lugar, cada detalle de esos 66 libros, está ahí por diseño deliberado. Y eso es algo que debes descubrir por ti mismo. Porque una vez que descubres eso, cambia tu perspectiva con respecto a la integridad del todo. No solo en versiones amplias, sino de forma muy detallada. Cuando descubres eso, te topas con un segundo descubrimiento al respecto, que el origen de ese paquete tuvo que originarse fuera de nuestro dominio del tiempo. Tiene un origen sobrenatural y puedes comprobarlo muy simplemente haciendo exactamente lo que dije. Así que quiero desafiarte con eso, y piensa en ello a medida que avanzamos. Uno de los lugares a los que iremos, sé que esto pondrá de nervios a algunas personas, pero tengan paciencia. ¿Hay mensajes ocultos en la Biblia? Y eso se menciona en varios lugares. Una forma es en Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así que les mostraré algunas de esas cosas. Como ejemplo, comencemos con el acertijo. Todos sabemos quién es el hombre más viejo de la Biblia. ¿Quién es el hombre más viejo de la Biblia? Matusalén vivió 969 años. Y sin embargo, murió antes que su padre. ¿Eso te molesta? Es el hombre más viejo de la Biblia. Pero murió antes que su padre. Verás, todo el mundo olvida quién era su padre. Su padre fue Enoc.
Enoc es un tipo interesante, sabemos bastante sobre él, por extraño que parezca. Cuando tenía 65 años, algo pasó en su vida. Lo que provocó que a partir de ese día caminara con Dios, sea lo que sea que eso signifique. ¿Qué pasó ahí? Algo más que debes entender es que el diluvio de Noé no fue una sorpresa. El diluvio de Noé fue predicado durante 4 generaciones. Y a Enoc se le dijo que mientras su hijo recién nacido estuviera vivo, el juicio de ese diluvio sería retenido. Y por eso le puso por nombre Matusalén. Al analizar esa palabra en hebreo, proviene de una raíz, mut, que significa su muerte, ocurre 125 veces en el Antiguo Testamento. Y el verbo selah, que significa enviar, traer o mandar. El nombre Matusalén en realidad proviene de la raíz, su muerte traerá. Y es interesante que al estudiar la Biblia, Matusalén vivió 187 años y luego tuvo un hijo llamado Lamec. Y cuando tenía 182 años, tuvo un hijo llamado Noé. Y sabemos que fue en el año 600 de Noé que vino el diluvio. En otras palabras, la vida de Matusalén fue una duración de la misericordia de Dios. Pero llegó un momento en que llegó el juicio. Entonces cumplió esa profecía. Chicas, ¿se imaginan criar a ese niño? Cada vez que se resfriaba, todo el vecindario entraba en pánico. Mientras esté vivo, todo estará bien, pero cuando muera, vendrá el diluvio. Ahora, lo interesante de esto es que, cuando llegas al capítulo 5 de Génesis, tendemos a saltarlo. Génesis 1 y 2, la creación, eso es algo grandioso. Génesis 3 es el semillero de toda la Biblia. Génesis 4, el asesinato y demás, y Génesis 6 en adelante es el diluvio de Noé. En Génesis 5 hay uno de esos capítulos que uno tiende a saltarse. Es básicamente una genealogía de 10 chicos. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. El problema con Génesis 5 es que no está traducido para nosotros. La mayoría de nosotros operamos a partir de una traducción al español. En este caso, esos nombres están transliterados. El significado no está ahí, es una aproximación de cómo lo pronunciaban. Y no sabemos cómo afrontarlo. Verás, mi nombre legal es Charles, y nadie sabe lo que significa. La gente tiene diferentes conjeturas, pero nadie está seguro. Muchos de nosotros en esta sala probablemente tengamos nombres que nos acaban de dar nuestros padres porque les atrajo en ese momento. Pero en hebreo es algo completamente diferente. Es posible que muchos de ustedes no se den cuenta de que el hebreo es el único idioma semiótico, no solo fonético. La mayoría de los alfabetos son fonéticos. Dan una idea de cómo se pronuncia una palabra. El hebreo es único en el sentido de que el hebreo original, el paleohebreo, simbolizaba un concepto, no solo un sonido, un significado. La primera letra se escribía como una cabeza de buey, representaba fuerza, o primero. Aleph, eso es lo que significaba originalmente. Después del cautiverio babilónico, el hebreo adoptó la forma escrita que vemos hoy. Ha perdido sus raíces de su paleohebreo original. El Departamento de Hebreo de la Universidad de Arizona me señaló que si les enseñan a los niños las letras paleohebreas, les recordarán el significado de la letra. Aprender eso les lleva tal vez una hora, pero pueden leer alrededor del 80% del hebreo, porque los verbos hebreos, pero las palabras hebreas se basan en una raíz de 3 letras. Y si conoces el significado del alfabeto, podrás saber qué significa la palabra. La Aleph allí típicamente significa primero o fuerza, o líder, por así decirlo. La segunda letra es Bet, originalmente escrita como está a la izquierda. Hoy se escribe un poco diferente, pero Bet representaba una casa o un hogar. Y Bet, eso es lo que significa casa o familia. Belén, la casa del pan. Betel, la casa de Dios. Verás, la letra en sí tiene significado. Es una semiótica, no solo un fonema. Y si tomas una Aleph y una Bet juntas, ese es el primero, o el líder de la casa. ¿Quién es el líder de la casa? Esa es la palabra para padre, como ves. Abba Padre. Y si tomamos la letra G, que es un aliento, como una ventana abierta o 2 brazos, la palabra G es un aliento o espíritu, por así decirlo. Si pones una G en medio de la palabra, representa la esencia de esa palabra. Viene de manos levantadas. Quiere decir contemplar o revelado, o viento o espíritu. Brisa es un G.
Entonces, si tomas el Ab, la Aleph y la Bet, y pones el G justo en el medio, eso te da la esencia del Padre. ¿Me estás siguiendo? ¿Cuál es la esencia del Padre? La palabra es amor. Ahab es la palabra hebrea para amor. Lo que estoy tratando de transmitir es que en hebreo, las letras mismas tienen el significado, no solo el sonido. Y es por eso que si entiendes eso, generalmente puedes inferir el significado de la palabra a partir de la estructura de las letras. Ahora, cuando Abraham, acuérdate de Abraham y Sarai. Cuando Dios cambió el nombre, lo que hizo fue agregar una G en el nombre. Él insertó el Espíritu de Dios en sus vidas y Abraham se convirtió en Abraham y así sucesivamente. Volvamos a nuestra pequeña genealogía, así que tengan paciencia conmigo en Génesis 5. El primero es Adán y eso es bastante sencillo. Adamá significa hombre. Su hijo Seth significa designado. En este caso, el capítulo 4, el capítulo anterior del Génesis, Eva lo explica. Eva dijo, porque Dios me ha designado otra simiente en lugar de Abel, el cual vino y mató. Entonces el nombre Seth significa designado. Parece que estamos descubriendo algo. El siguiente es Enos, y ese es un verbo que significa mortal, frágil o miserable. De la raíz anás, que generalmente se usa para una herida o pena o algo así. Un nombre bastante difícil para ir a la escuela. Tiene un hijo llamado Cainán, no Canaán como lo tienen algunas Biblias, porque Balaam hace un juego de palabras con esos nombres en números, pero el punto es que esa palabra puede significar tristeza, canto fúnebre o elegía. Esa es otra etiqueta difícil con la que pasar en la escuela. Sabes, es un nombre bastante difícil. Entonces cuando tiene un hijo, dice basta de esto. Le puso a su hijo un nombre largo pero grandioso. Llamó a su hijo Mahalalel. Maal, que significa bendito o alabado, y él, por supuesto, el nombre de Dios. Entonces Mahalalel es un poco largo, pero lo que significa es el Dios bendito o el Dios alabado. Ahora su hijo se llama Jared, que es un verbo que significa bajar, y hay toda una historia detrás de eso que ahorraré en esta discusión en particular. Y tiene un hijo llamado Enoc, que ya mencionamos, pero, ¿qué significa el nombre Enoc? Resulta que es un término académico y significa comienzos o enseñanza, por así decirlo. Y Enoc, por supuesto, como dije antes, tuvo un hijo llamado Matusalén, y por supuesto eso significaba que su muerte traerá, y el año en que muere es el año en que vino el diluvio. Tiene un hijo llamado Lamec, y este es un caso en el que la raíz todavía está disponible para nosotros en español. La raíz ahí, la vemos en lamento o lamentación, y Lamec significa desesperación. Es una raíz que implica desesperación. Y Lamec tiene un hijo llamado Noé. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Noé? Tengo alrededor del 60%. La palabra Noé se deriva de la palabra hebrea Naham, que significa traer alivio o consuelo. De hecho, comodidad o descanso es lo que implica el término. Y de hecho, su padre dice que lo llama Noé diciendo que él mismo nos consolará. El nombre Noé significa consuelo o descanso. Entonces has estado conmigo hasta ahora. Tenemos aquí entonces una genealogía de 10 personas. Adán Set, Enos Cainán, Mahalalel Jared, Enoc Matusalén, Lamec y Noé. No transliteremos. Traduzcámoslos. ¿Qué significan esos nombres? Bueno, Adán significa hombre. Set significa designado. Enos significa mortal. Cainán significa tristeza. Mahalalel significa el Dios bendito. Jared significa descenderá. Enoc es enseñanza. Matusalén, su muerte traerá. Lamec, el desesperado, y Noé, consuelo o descanso. El dolor mortal designado por el hombre. Pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte traerá. ¿La muerte de quién? La muerte de Dios. Al hombre se le designa tristeza mortal, pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte traerá al desesperado, consuelo o descanso. Cada vez que hago esto se me pone la piel de gallina. Esto tiene varias implicaciones. No hay manera de que alguna vez me convenzas. Que un grupo de rabinos judíos conspiraron para ocultar un resumen del Evangelio cristiano del Nuevo Testamento en una genealogía de la Torá.
De ninguna manera. Esto también te dice que el plan de Dios para el hombre no fue una reacción instintiva ante una sorpresa. Él y el Hijo planearon la redención antes de la fundación de la tierra. Efesios 1:4 te lo confirmará, y hay otros pasajes, por supuesto. Una visión impresionante al prestar atención al texto. He estudiado la Biblia durante unos 65 años, y a lo largo de esos años, a menudo tuve que cambiar mis puntos de vista a medida que aprendía más. Pero al resumir todo eso, me sorprendió darme cuenta de que cada vez que tenía que cambiar mis puntos de vista sobre el texto, siempre era para tomarlo más en serio que antes. Como científico de la información, he aprendido que la clave es la precisión. Ser preciso con las palabras. A veces hay que ser incluso más preciso que sus traductores. Necesitas hacer un poco de tarea. Un diseño integrado, el Nuevo Testamento, está oculto en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Es un libro. A menudo amenazo con tener una conferencia en la que arrancaremos la página de la Biblia que sea innecesaria. Eso sacará a relucir a todos los fundamentalistas. Y luego, abriremos el libro y arrancaremos la página entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un libro. 66 libros, pero escritos por un solo autor. Bueno, hablamos del diluvio cuando empezó. Permítanme cambiar de tema preguntando cuándo terminó el diluvio. Cuando llegas al capítulo 8, versículo 4, tenemos un versículo interesante. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Ahora, si eres una persona normal cuando lees algo así, simplemente sigues leyendo, pero si has asistido a uno de mis estudios bíblicos, ya no eres una persona normal y bien adaptada. Porque recordarás que tengo esta visión peculiar de que todo en las Escrituras está ahí deliberadamente. Bueno, ¿por qué el Espíritu Santo quería que supieras esta misma fecha? La fecha en que el arca finalmente reposa. Te dice que es el día 17 del séptimo mes. Bueno, tienes que entender un poco de trasfondo para entender esto. Tendrás que saber que los judíos tienen dos calendarios. El calendario del Génesis comienza con el 1 de Tisri en el otoño, que es Rosh Hashaná, el inicio del nuevo año. Su nuevo año comienza típicamente en nuestro otoño. Eso es lo que llamaremos el calendario de Génesis, que es al que se hace referencia en Génesis capítulo 8. Pero cuando llegas al libro de Éxodo, tienes la Pascua introducida. Y el Señor dice que cuando introduce la Pascua, dice que este mes, el mes de Nisán, será para vosotros el principio de los meses. De repente los judíos tienen dos calendarios, el calendario civil, así lo llamaré. El que es el calendario del Génesis, ese es Rosh Hashaná, su año nuevo. Pero el calendario religioso, el calendario espiritual, comienza en la primavera, el mes de Nisán, porque es el 14 de Nisán que celebran la Pascua. Entonces, si miras esto, te das cuenta de que el mes que es el primer mes del calendario del Éxodo es el mes de Nisán, que es el séptimo mes del calendario del Génesis. Bueno, con esa idea ahora, miren esto, ese mes de Nisán. Si hablamos de inicios, sabemos que Jesús fue crucificado en la Pascua, Él fue la Pascua y eso se cumplen en ese día, fue crucificado el 14 de Nisán. ¿Cuánto tiempo estuvo en la tumba? ¿Cuántos? 3 días, en eso estamos de acuerdo. Bueno, eso significa que resucitó el 17 de Nisán. Pero espera un minuto, ese fue el día 17 del séptimo mes. Conecta los puntos en esto ahora. El nuevo comienzo de Noé en el planeta Tierra. Fue en el aniversario previo a nuestro nuevo comienzo en Cristo. Ahora puedes ignorar eso como una coincidencia, excepto que hay cientos a lo largo de las Escrituras. Y es por eso que para una mente griega como la tuya y la mía, ya que somos gentiles, la profecía es una predicción y un cumplimiento, no para la mente hebrea. En la mente hebrea, la profecía es un patrón. Y Dios tiene un patrón. El catecismo de los judíos es su calendario, y es sorprendente cuántas cosas se relacionan con eso. Permítanme cambiar de tema un poco. Estaba jugando antes con lo del 12 y el 13 en la diapositiva, quiero hablar sobre el campamento de Israel. Cuando llegas al capítulo 2 de Números, tienes toda esta numeración de las tribus. Voy a sugerirles que cada detalle de las Escrituras está ahí por diseño deliberado. ¿Qué rayos podría esconderse detrás de todos estos números en el capítulo 2 de Números? Tienes todos estos números.
Jesús dijo que el volumen del libro está escrito de mí. Él dice que en el Salmo 40 versículo 7 también se cita en Hebreos. Y entonces, echemos un vistazo a esto. Cuando lees el capítulo 2 de Números, descubres que Judá era 74.600, están contando a los varones solo por encima de 25. Pero de todos modos, dejando eso a un lado, Judá es 74.600, Isaacar 54. Y descubrimos que las 12 tribus están agrupadas en 4 campamentos. Pero repasemos estos números y no entraré en todos los detalles. El punto es que están todos en el capítulo 2 de Números. Y a medida que los revisas y los examinas, ahí están y puedes comenzar a preguntarte por qué están estos números en la Biblia. Déjame contarte otro secreto. Dios siempre recompensa a los diligentes. Si prestas atención al capítulo 2 de Números con atención, sabrás que las 12 tribus están agrupadas en 4 campamentos. Judá, Isaacar y Zabulón juntos se convierten en el campamento de Judá. Rubén, Simeón y Gad se convierten en el campamento de Rubén. Efraín, Manasés y Benjamín fueron el campamento de Efraín, y Dan, Aser y Neftalí, el campamento de Dan. Entonces la nación quedó agrupada en 4 bandos. Y luego, cuando miramos eso, si los contamos, podemos vislumbrar esos 4 campos. Hasta ahora, ¿estás conmigo? Notemos algo más a medida que avanzamos. Notarás que son 12 tribus sin Leví. Leví fue separado. Verás, hay 13 tribus entre las que puedes elegir, pero siempre terminan haciendo algo para que funcione. Los levitas acamparon en el medio. Allí estaba el tabernáculo. Siempre tenemos la parte inferior del mapa con el este en la parte inferior. Norte a la derecha, oeste y así sucesivamente. Y allí tenemos a los levitas. Las 3 familias. Los gersonitas, los coatitas y los meraritas estaban al oeste, al sur y al norte del tabernáculo. En el lado este tienes a Moisés y los sacerdotes. Así fue como acamparon los levitas, incluidos Moisés y los sacerdotes. No sabemos cuánto espacio requirieron, pero sea lo que sea, será nuestra unidad. Entonces, sea cual sea el espacio, es ese espacio, porque verán hacia dónde me dirijo. Tienes que darles crédito. Realmente se esforzaron mucho en cumplir la ley. Y lo que dice la Torá es que el campamento de Judá estará al este de los levitas. Y el campamento de Rubén estará al sur de los levitas. Etcétera. Cuando examinas eso detenidamente, para ser muy estricto, ¿qué haces con el área que está al sureste? No es ni sur ni este. Entonces, ¿qué haces con eso? Te voy a sugerir que si sigues las instrucciones de la Torá, solo podrás usar los puntos ordinales de la brújula. Y el ancho del campamento de Leví es la unidad básica que vas a utilizar. Y la longitud del brazo será proporcional a la población. Así que echemos un vistazo a esto. Justo en el medio tenemos a los levitas, y suman alrededor de 22.000 en total. Tenemos a Judá al sur, o al este, y el emblema de la tribu de Judá era el león de la tribu de Judá. Las 12 tribus tenían un estandarte. Pero Judá iba a ser la cabeza del campamento de Judá, así que todos acamparon, pero solo podían acampar tan ancho como los levitas si iban a permanecer al este de los levitas. No pueden ser más anchos que eso, o ya no estarán al este de los levitas. ¿Me estás siguiendo hasta ahora? Rubén está al sur. Su símbolo resultó ser el hombre, y ese era su estandarte. Y solo podía acampar tan ancho como lo fuera el campamento de los levitas. Si va a estar al sur de allí. Y luego llega tan lejos como necesita. Y luego, por supuesto, aquí abajo en este espacio que el sureste no es ni sur ni este, por lo que no está acampado. La mayoría de la gente pasa por alto esto, mira el texto con mucha atención. Bueno, entonces el sureste y el suroeste son áreas prohibidas. Al oeste, tenemos a Efraín y sus 3 para formar el campamento de Efraín, y su símbolo era el buey, un símbolo de servidumbre, por así decirlo. Y luego, por supuesto, al norte, tenemos la tribu de Dan. Ahora bien, la tribu de Dan originalmente tenía el símbolo de la serpiente en Génesis 49. Pero a Aser no le gustó, así que cambió el símbolo por un águila con una serpiente en la boca. Y eso se convierte en el símbolo, o el estandarte, si se prefiere, de la tribu de Dan. Mucha gente se equivoca al no conocer ese pequeño detalle.
Pero el punto es que su símbolo era, por supuesto, el águila, y eso está bien documentado en su texto. Y nuevamente, él solo puede estar al norte, la única parte que está al norte. Solo puede ser tan ancho como el campamento de los levitas. Ahora tenemos un problema porque tenemos poblaciones que son diferentes. Judá es 186.000. Tanto Rubén como Dan alrededor de 150, y luego Efraín tiene solo 108. Así que entremos en nuestro helicóptero imaginario, que también es una máquina del tiempo. Volveremos a la época de los viajes por el desierto. Y veremos cómo se veía esto desde el aire. ¿No es interesante? Que cuando el campamento de Israel, la nación estaba acampada. Cuando Balaam estaba en la cima de la colina para Balac. Eso es lo que vio. Y el más largo está hacia el este, esa es la población del campamento de Judá. El más pequeño al oeste, que es el campamento de Efraín, los otros dos aproximadamente del mismo tamaño. Puedes tomar tu Biblia y hacer tu propio dibujo a escala y llegar a tus propias conclusiones. Pero tienes que dibujar una vista aérea del campamento de Israel en tu Biblia. Se llama Números capítulo 2, para conseguir algo de papel y probarlo cuando llegues a casa. Algo más, por cierto. De las 12 tribus, 4 de ellas, se usaron insignias como los 4 campamentos, y tenemos el león, el hombre, el buey y el águila, y eso lo reconocemos de inmediato como las 4 caras de los querubines. Tanto en los serafines de Isaías 6 como en los querubines de Ezequiel 1 y 10, y ciertamente en Apocalipsis 4, 5 y siguientes. Entonces puedes incluir ese si quieres, pero aparentemente ellos, cuando estaban acampando, estaban haciendo un modelo del trono de Dios. El trono de Dios. De hecho, esas mismas 4 cosas, si nos fijamos en el diseño de los evangelios, sabemos que el evangelio de Mateo está diseñado para presentarlo como el Mesías, el rey de Judá. Marcos no tiene genealogía. No nos importa el pedigrí del sirviente. Lucas enfatiza su humanidad, el Hijo del Hombre, y Juan, por supuesto, su deidad, su Hijo de Dios. Y entonces tienen genealogías que son proporcionales a eso. La genealogía de Mateo comienza con el primer judío, Abraham. Lucas comienza con Adán y llega hasta el final. Juan tiene una genealogía en su evangelio, pero no la reconoces porque es la genealogía del preexistente en los primeros 3 versículos. Y a medida que avanzamos, tenemos Mateo, lo que dijo Jesús. Marcos es el guión de rodaje, es lo que hizo. Lucas nos da su humanidad, sientes lo que sintió. Y luego, por supuesto, Juan, quien era realmente. Y llegan directamente a una audiencia distintiva. Y cada uno de ellos, el primer milagro, se ajusta a ese modelo. Y cada uno de ellos termina, Mateo con una resurrección, por supuesto, Marcos con la ascensión. Lucas prepara su libro secuela, el volumen 2 de Lucas, llamado el Libro de los Hechos, para la promesa del Espíritu. Juan establece su secuela en el famoso Apocalipsis. Creo que su evangelio fue escrito después de la experiencia de Patmos. Pero la iglesia primitiva reconoció que cada uno de ellos estaba representado por las 4 caras de los querubines, el león, el buey, el hombre y el águila. Las mismas insignias, por así decirlo, que rodean el campamento cuando están en el campamento. Esas son cosas que puedes echar un vistazo y sacar tus propias conclusiones. Pero nuevamente, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Y un libro, por así decirlo. Bueno, hemos estado hablando de serpientes. Hablamos de lo extraño, Aiser había cambiado su serpiente por un águila. Cuando llegas a Números 21, ocurre un suceso muy extraño. Y la gente se enojó con Dios y contra Moisés porque Dios había enviado estas serpientes ardientes. Ardiente porque es una forma de describir una serpiente venenosa por los efectos ardientes del veneno. Pero las serpientes estaban matando gente y Moisés fue a Dios. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces tenemos este extraño evento allí para hacer una serpiente de bronce.
ponerla en un poste en la cima de una colina, y todo el que mirara hacia ella sería sanado. Es curioso cómo Dios siempre usa estos extraños remedios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios lo hizo? En ninguna parte del Antiguo Testamento se explica eso. ¿Por qué ese peculiar remedio? Y es una serpiente de bronce, que técnicamente es cobre o bronce. Y todos la veían para vivir. ¡Qué remedio tan extraño! Una serpiente, ¿no es esa una figura del pecado o del mal? ¿Por qué sucede eso aquí? ¿Y por qué latón? Bueno, ese es el metal que podría soportar el fuego, es un juicio algo idiomático. Y puedes buscar en todo el Antiguo Testamento y no encontrar una explicación de eso en ninguna parte. De hecho, resulta ser un enemigo. 1000 años después, cuando llegamos a los días de Ezequías, ellos están adorando esta cosa, todavía existe. En Segunda de Reyes 18. Ezequías es un buen tipo, hizo lo recto ante los ojos del Señor, quitó los lugares altos. Pero en aquellos días los hijos de Israel quemaban incienso para esto. Y Ezequías lo llaman ajusta, una cosa de bronce, y lo destruye porque lo adoran como a un fetiche. Un trozo de latón. Sabes, es interesante a partir de ese evento, allá en Números 21, tenemos algunas leyendas en la mitología griega y en otros lugares que conducen a la vara de Esculapio, que es un símbolo de la medicina, como lo han visto en las placas y logotipos, etc. En Estados Unidos, es un poco gracioso porque quien eligió el emblema sin darse cuenta no eligió el emblema de Esculapio. Escogió la varita de Hermes, que son dos de estas. Ese es el símbolo del dios del comercio. Siempre me divierte ver a un médico con eso en su matrícula, que está mostrando lealtad al dios del comercio en lugar del dios de la curación, pero puede que no sea sensible a la diferencia entre el caduceo y Esculapio. La verdadera pregunta es, ¿por qué aparece esto en el Antiguo Testamento? Primera de Corintios 10 nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra ejemplo allí en griego es tupos, o tipo. Es un tipo anticipatorio. Y no vemos ninguna explicación de esto hasta que Nicodemo se encuentra con Jesucristo esa noche. Cuando llegas al capítulo 3 de Juan, y todo esto es un patrón, es una prefiguración, por así decirlo. Y en el Nuevo Testamento, Jesús le explica a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Jesús anuncia que este era un símbolo o tipo anticipatorio allá en Números 21. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Jesús está construyendo un tipo sobre ese evento de Números 21 con el que se identifica en Juan capítulo 3. De hecho, no solo eso, sino que conduce al versículo bíblico más famoso de toda la Biblia. Porque continúa y dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo bíblico más famoso es la respuesta de Jesús a su explicación en Números 21. Así que es interesante que haya una historia en Mateo 22, los enemigos de Israel lo atacan, los herodianos lo atacan, los saduceos lo atacan, y entonces los fariseos lo atacan. Y dice, ya que ustedes me están haciendo preguntas, ¿puedo hacerles una pregunta? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, y luego cita el primer verso del Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es interesante, cuando estás tratando con abogados tienes que estar preparado, y Jesús está tratando con abogados. Y les hizo una pregunta, y no pudieron responderla. De hecho, me encanta el último versículo de Mateo 22. Y dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Me encanta eso. Ahora verás, tú y yo leemos eso en Mateo 22, no obtenemos el impacto completo a menos que miremos el hebreo con más atención.
Echemos un vistazo a lo que dijo Jesús, el hecho de que Él es el Hijo de David, eso está en toda la Biblia. Y de hecho, Proverbios 30 versículo 4, dice, ¿quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su Hijo, si sabes? Aquí hay otra alusión a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero de todos modos, echemos un vistazo a lo que dijo Jesús. En el Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así lo vemos en nuestra traducción. Echemos un vistazo al hebreo. Cuando miramos esto, reconocemos las 4 letras, la palabra para el nombre impronunciable de Dios. Luego, inmediatamente después tenemos Adonai, la palabra para Señor. Pero ves el todo, la razón por la que no pudieron responderle fue porque en el extremo izquierdo de eso, al final de esa palabra, hay una yod. Esa pequeña yod es una de las 22 letras del alfabeto hebreo que tú y yo confundiríamos con una mancha en el papel. Parece un apóstrofe o algo así. Pero lo que eso le hace a la palabra Adonai es que la vuelve posesiva. El Señor dijo a mi Señor. Verás, es esa posesividad con la que no podían lidiar. Ahora bien, ¿por qué le estoy dando tanta importancia a esto? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Una jota o una tilde. Eso es un hebraísmo. En español podríamos decir ni el poner un punto sobre la i, ni la cruzar de una t, pasará de la ley. Este es un llamado del Señor Jesús a tomar en serio el texto, con precisión. Y una de las cosas que he aprendido a lo largo de los 65 años que he estudiado es que Dios quiere decir lo que dice, y dice lo que quiere decir, y uno tiene un gran respeto por el texto. Y Él siempre honra eso. Una jota o una tilde tomada muy en serio. Y por eso estos abogados, ningún hombre pudo responderle palabra ni ningún hombre desde aquel día en adelante le hizo más preguntas. Me encanta eso, me encanta eso. Vemos el mismo tipo de cosas cada Navidad, siempre recibimos una tarjeta navideña con Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nace un niño, y se da un hijo, esos no son sinónimos. No has hecho tu tarea si crees que son sinónimos. Nace un niño es humano. Se da un hijo es divino. Nace el niño, eso se cumplió en un lugar llamado Belén. Se entrega el hijo. Eso ocurrió en un lugar llamado Gólgota. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay personas que necesitan entender esto y que afirman que creen en la Biblia para comprender mejor de qué se trata realmente ese trono de David. Seguiremos adelante. Usamos el término evangelio todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes pueden decirme qué es el evangelio, y tengan cuidado? Son las buenas noticias, eso es un cliché. Las metáforas reinan donde residen los misterios. ¿Qué es el evangelio? Pablo nos lo dice. Él dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Yo os declaro el evangelio, él definirá el evangelio para nosotros. Y por cierto, puedes creer en vano, piénsalo un poco, pero seguiremos adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Te das cuenta de las cosas que no mencionó? No mencionó sus milagros. No mencionó sus enseñanzas ni sus ejemplos, el Evangelio son esas 3 cosas, punto. Primero que murió por nuestros pecados según las Escrituras. Hablamos un poco de eso. Y que fue enterrado. Solo Pablo hace énfasis en eso. Se relaciona con esto con el bautismo. Pedro lo relaciona con el diluvio de Noé.
Pero luego lo tercero es que resucitó al tercer día según las Escrituras. Jesús predijo eso específicamente en Juan 2 y Mateo 27. Pero es interesante que Pablo destaca que esto fue de acuerdo con las Escrituras. En este punto se refiere al Antiguo Testamento. ¿En qué parte del Antiguo Testamento dice que estará en la tumba 3 días? Bueno, hay varios lugares. Jonás, el cordón de Rahab, el gusano Tola y la Aqueda, la ofrenda de Isaac. Ahora Jonás es bastante sencillo. El mismo Jesús dijo que como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces lo entendemos bastante rápido, lo recordamos. Pero probablemente no haya muchos de ustedes aquí que hayan descubierto el pequeño secreto escondido en los comentarios de Rahab sobre la protección de los 2 espías en el capítulo 2 de Josué. Pequeña y extraña historia. En Josué capítulo 2, estos 2 espías han podido esconderse en la casa de Rahab, ella está en la pared. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y la escritura aquí donde usa la palabra cuerda en hebreo casualmente usa la palabra jebel. Obviamente, jebel puede significar una cuerda o un cordón, también es una palabra que puede significar dolor, tristeza o aflicción, es un juego de palabras por así decirlo. Cuando llegas al versículo 18, le dicen en respuesta, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. En otras palabras, por protegernos protegeremos tu casa. Así que este cordón que estás usando, átalo a la ventana y cuando tomemos Jericó, nuestras tropas te protegerán a ti y a tu familia como recompensa. Excepto cuando usan este término, el Espíritu Santo aquí registra la palabra línea, no es la palabra jebel, usa una palabra diferente. Utiliza la palabra tikva, ahora bien, tikva obviamente puede significar una línea o una cuerda, pero también tiene otro significado. La palabra tikva significa esperanza. Ha-Tikva es el himno nacional de Israel. Significa la esperanza. O expectativa, por así decirlo. Quizás te preguntes hacia dónde me dirijo con esto. Mira entre estos 2 versículos, entre el 15 y el 18 está el versículo 16. Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Entonces ella les aconseja que cuando bajen del muro se escondan en las montañas y no regresen al campamento. Y ella dice que deberían esconderse en las montañas durante 3 días. ¿Por qué no 4 o 2? No sé si ella sabe por qué. El Espíritu Santo vio que así era. Verás, jebel puede significar cuerda o cordón, o dolor, tristeza y aflicción. Tikva puede significar lo mismo en términos de cuerda o cordón, pero su otra palabra es un poco diferente. Entonces, en lugar del uso principal de cada una de estas palabras, pasemos al valor de juego de palabras alternativo de cada una de ellas. Y obviamente ella pone 3 días entre los 2. ¿En serio? Dolor, tristeza, aflicción, la cruz es el último de ellos. La tumba vacía es la esperanza suprema. ¿Cuánto espacio hay entre Jebel y Tikva? Hay 3 días entre la cruz y la tumba vacía. Ahora algunos de ustedes dirán que estoy haciendo algo de la nada. Me rendiré si así lo sientes. Me da escalofríos porque de repente descubrí cientos de lugares donde el Espíritu Santo ha editado el texto para darnos un significado adicional. Y les daré un ejemplo de eso en una de las otras sesiones. Jesús está colgado en la cruz según el Salmo 22, que se lee como si dictara mientras estaba colgado en la cruz. Jesús dice, mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. ¿De qué rayos está hablando Jesús cuando se llama a sí mismo gusano? La palabra en hebreo es tolá, que significa gusano, también es una palabra que significa escarlata. O también carmesí, 38 veces se traduce carmesí. El tinte escarlata en Israel se elaboraba a partir de un gusano particular llamado Cermes vermilio, y tiene un ciclo de vida muy interesante. Perfora la fina corteza de las ramitas para chupar la savia con la que prepara unas escamas cerosas para proteger su blando cuerpo. El tinte rojo está en esa escama.
Al reproducirse, la hembra trepa a un árbol, normalmente una encina donde pone los huevos y su larva eclosiona y se alimenta del cuerpo del gusano. Da su vida por ellos. Queda una mancha carmesí en la rama. Cuando la mancha escarlata se seca en 3 días, cambia a blanca a medida que se desprende. Jesús dice, soy un gusano. Y ningún hombre. Eso es lo que Isaías te señala en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Alabado sea su santo nombre. Hay otro en la queda, pero lo dejaré para la próxima sesión. Pero como los 3 días y las 3 noches, si has hecho tu tarea, te das cuenta de que fueron 3 días y 3 noches. Lo cual, dicho sea de paso, lo siento si ofende a alguien, pero nosotros, al menos, sostenemos la opinión de que la crucifixión no pudo haber sido un viernes. Con el debido respeto a las tradiciones de la Iglesia, no pudo haber sido así por muchas razones. Y en Mateo 28, versículo 1, hay un error en su traducción. En griego es muy claro. Al final de los sábados, plural, eso significa que hubo al menos 2 sábados esa semana. Y de hecho, existía la fiesta de los panes sin levadura, así como el sabbat el sábado. Y por supuesto, la resurrección ocurrió al atardecer. Y descubierto, por supuesto, el domingo. En el templo se celebraba la fiesta de las primicias. Unas chicas fueron descubriendo la tumba vacía esa mañana. Pero la resurrección de Jesucristo, obviamente, es la clave del Evangelio, y la creencia clave que nos separa de los demás. Fue resucitado para nuestra justificación, nos dice Romanos. Sin la resurrección, nuestra fe es vana, nos dice Pablo. Por cierto, es un requisito previo para ser apóstol. Es una verdad clave. Fue Pedro en Pentecostés quien lo señala, los apóstoles en el pórtico de Salomón, y ante el Sanedrín, y por supuesto proclamados como gentiles. Es sorprendente ver lo fundamental que es esto para la Iglesia y lo raro que se predica desde los púlpitos. Entonces cada acción importante de Dios se atribuye a 3 personas. La encarnación, Hebreos 10 se atribuye al Padre, Filipenses 2 al Hijo, y Lucas 1, al Espíritu Santo. La expiación se atribuye al Padre en Isaías 53, al Hijo en Efesios 5, y al Espíritu Santo en Hebreos 9. Y la resurrección en Romanos 5 al Padre, en Juan 10 al Hijo, y al Espíritu Santo. Es interesante cómo estas 3 cosas apuntan a la Trinidad a lo largo de la Biblia. Eran iguales en naturaleza, separados en persona y subordinados en sus deberes.